buenas noches, el Señor les bendiga. Quiero darles la bienvenida a todos los que están en este momento a través de Facebook, a los que están en este momento a través de YouTube. Bienvenidos. Quiero que ahí usted donde está se tome el tiempo de compartir esta transmisión. Quiero que usted, si tiene su celular a la mano, se está conectando, compártala con su amigo, con su vecino. Entre más comparta esta transmisión, más podemos llegar a personas que necesitan del Señor. Y quiero que usted ahí, donde se encuentra, vaya un momento a la palabra del Señor. Es una palabra que realmente es muy conocida por todos nosotros. Y esa palabra está en Filipenses 3, versículo 12 y 13. Y Pablo dice a través de esta hermosa palabra del Señor lo siguiente: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Yo quiero que por un momento usted piense, por un momento usted traiga memoria. ¿Qué le está atormentando de su pasado? Por un momento traiga memoria en qué ha fallado, ¿verdad? Porque todos hemos fallado. Pablo dice aquí en esta palabra: lo olvido todo, pero de una u otra forma, lo único que nos impulsa a usted y a mí como hijos del Señor a avanzar es estar en Cristo Jesús, saber todo lo hermoso, lo maravilloso que Él ha conquistado para cada uno de nosotros. Esa tiene que ser la mayor ancla de su vida y de la mía. Si usted ha cometido errores, si usted ha tenido dificultades, hoy concéntrese en lo que usted tiene por delante. Y lo que usted tiene por delante es poderoso, porque es única y exclusivamente la palabra, la verdad de Cristo Jesús. Camine en esa verdad, camine en esa verdad que no nos falla, esa verdad que realmente es un ancla para nosotros. Así que, como decía Pablo, atrévase usted a decir en esta noche: avanzo, no me quedo. Olvide el pasado, olvide lo que haya sucedido y avance, porque en Cristo Jesús todos los días son una nueva oportunidad. Así que yo le invito ahí donde usted está, que cierre sus ojos, que usted se tome este tiempo para poder recibir de parte del Señor, de parte de Él esa buena palabra, de parte de Él esa palabra de aliento, de parte de Él que en esta noche Él está presto para levantarle sus brazos. Esa palabra que en esta noche vamos a recibir transmitirá vida. Vida es lo que transmite su palabra, liberta cautivos. Así que usted en esta noche puede cerrar sus ojos ahí donde está y pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que se mueva a través de cada una de estas redes, a través de esta transmisión. Si usted allí que está detrás de ese teléfono, allí usted puede recibir de la presencia de Dios. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu libertad. Gracias por lo que tú vienes haciendo, Señor. En esta noche, Señor, lo único que nosotros hacemos como hijos tuyos, Señor, es fijar la mirada en ti, en Cristo Jesús, en lo que tú ya conquistaste para cada uno de nosotros, Señor. Padre, que en esta noche, Señor, tu palabra, Señor, produzca vida en cada uno de nosotros, produzca libertad, Señor, en cada uno de nosotros. Disponemos el corazón, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor, para recibir de tu palabra, Señor, que trae vida, Señor, y vida en abundancia, Señor. Gracias por tu favor inmerecido, por tu gracia, Señor, por este tiempo, Señor,
de palabra, de ministración, Señor. Gracias, Señor, por aquella persona, Señor, que nos está escuchando, Señor, en vivo y que nos está escuchando también a través de diferidos, Señor. Bendícele, Señor Jesús, levántale, Señor, en el nombre poderoso, Señor, de Cristo Jesús hemos orado, Señor. Amén y amén. Y ahí usted disponga su corazón a recibir de esta preciosa palabra del Señor. Bendiciones. Que el Señor les guarde, hermanos. Bendiciones para todos. Hoy Dios va a llenar su casa, su corazón de su presencia, y créalo en el nombre de Jesús. Y lo invito ahí donde usted se encuentre a que adoremos al Señor, así sea a la distancia, pero un pueblo unido, ahí está el Señor siempre. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos, oh, tú renuevas nuestras fuerzas. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me Enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Una vez más. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pasemos por el valle de sombra y muerte, no temerá nuestro corazón. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte,
con las muy buenas noches a todas las personas que ya están conectadas a través de todos los dispositivos, a través de www.vasosdehonra.com, a través de MyTuner Radio, Simple Radio, YouTube, Jóvenes de Honra, Radio Honra, la fanpage de Misión Integral Vasos de Honra. A todos muy buenas noches, dando la bienvenida a este tiempo de culto, a este tiempo de bendición, creyendo que el Señor hablará a nuestra vida. Y usted, quiero que me ayude a orar a eso, que el Señor hable a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro ser, y que podamos tener esa comunión íntima con el Señor, ¿no? De hecho, la palabra misma se encarga de llevarnos y conectarnos con la persona de Jesús. Así que, amado, muy dispuesto, muy atento de qué es lo que el Señor está hablando, ¿no? La mayor expresión de amor hacia el Señor es escuchar lo que Él está hablando a su iglesia. Y bueno, anuncios, ¿no? Que vamos antes de entrar en oración y bueno, en ese tiempo de palabra, anuncios que sé que van a ser de bendición, ¿no? Entonces, recordar que los días jueves 7 de la noche tenemos nuestro conversatorio, un tiempo diseñado para la familia, un tiempo diseñado para que usted participe, para que usted sea ese canal de bendición para otras familias de la tierra, para que usted pueda, escúcheme esto, recibir para poder dar a otros de la persona de Jesús, que es la palabra, el logos de Dios. Y bueno, todo esto que hace parte de conocer al Señor. Adicional a ello, este sábado, recordemos, 2:30 de la tarde tenemos nuestro tiempo de letra y marcado. Es un tiempo diseñado para la juventud, al igual que las clases de instrumentos, guitarra, batería, bueno, todo esto que tenemos allí disponible para que su joven, su amigo, su vecino, el amigo del colegio, bueno, cualquier joven pueda allí asistir y ser bendecido por este tiempo y claramente por la palabra del Señor. Recordarle que el día viernes a las 6:30 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de búsqueda al Señor. Y bueno, qué rico saber que podemos conectarnos a través de la radio, a través de la oración, ser uno con el Señor y poder buscar, tocar su corazón, que es el elemento más importante de todas estas actividades o todas estas cosas que hacemos para el Señor. Y bueno, el domingo, 9 de la mañana, nuestro culto allí en Misión Integral Vasos de Honra, en la calle 129F, número 9131. Y bueno, un tiempo donde hemos visto la gloria de Dios, donde el Señor se ha glorificado en las vidas, donde hemos tenido experiencias con el Espíritu Santo, donde hemos sido edificados con la palabra del Señor, donde hemos sido transformados por la palabra de Jesús. Entonces, nada, esto se lo puede perder. Allí en la iglesia damos otros anuncios. Tenemos el tema también allí de la renovación de votos que va a ser en el mes de septiembre. Tenemos también actividades que se van a realizar a fin de año, ¿no? Como es nuestro tiempo de refrigerio, es un tiempo diseñado para ir exclusivamente a recibir de la presencia y de la palabra del Señor. El del año pasado fue un tiempo maravilloso, tuvimos muchos testimonios y bueno, qué rico que usted haga parte de este gran tiempo. No siendo más, quiero invitarlo ahí donde usted está, a que cierre sus ojos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, vamos a pedirle que siga obrando en nuestra vida y que Él tome el control de este tiempo. No hay preocupación, no hay angustia. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, iniciamos mes en bendición, mi Rey, atribuyéndote gloria, honra y alabanza, mi precioso. Gracias, precioso, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque sé que esta palabra llega por inspiración divina. Sé que tú, Señor, ya has dispuesto, Padre, esta palabra para que seamos edificados, Padre, para que seamos ministrados, Señor. Yo te pido, Padre, que abras puertas de oportunidad, Señor, que en cada compartida de mis hermanos, de mi vida, Padre,
vidas sean impactadas por el mensaje de la cruz. Padre, que muchos procedan al arrepentimiento, que muchos procedan a entregar su vida a ti, al único dador de la vida, mi Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Y hoy delante de ti está cada una de las actividades que realizamos, Padre, como iglesia. Señor, pero entendemos que si tú no estás ahí, Padre, lo mejor es detenernos, Señor. Padre, lo mejor es no hacer nada, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tu respaldo, que tu gracia, que tu favor esté en cada una de las cosas que hacemos para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar ahí conectadito. Recuerde esto, compartir este tiempo con otras personas, porque sé que será de mucha edificación. Y bueno, hoy traje una palabra que está allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 25. Mateo, capítulo 14, verso 25. Y bueno, viendo un poco la historia que se narra allí, ¿no? La enseñanza que el Señor quiere traer así hacia sus discípulos, pues digamos que me llama la atención varios factores que hay allí que pueden ser de gran bendición para nuestra vida. Y de pronto demuestra un poquito lo que es la iglesia, ¿no? Lo que somos nosotros en el Señor. A veces nuestros imprevistos, nuestra importunidad, a veces nuestra manera de actuar osadamente, ¿no? Y a veces hay cosas que le atribuimos este término, mire, fe, y creemos que es fe, pero muchas veces estamos caminando sobre lo seguro, muchas veces estamos llevando no la cruz de Cristo, sino sencillamente queremos evadir o entender o caminar o viajar liviano. Y debemos tener en cuenta que aunque Jesús pagó un precio, aunque Jesús es quien lleva nuestro yugo, pues hay algo que en la palabra es claro, y es que Él nos lleva a ser esforzados y valientes, como lo vemos allí en el libro de Josué, capítulo 1, verso 9, como también Jesús lo da en una de sus enseñanzas, ¿no? Jesús dice lo siguiente, dice que el reino de los cielos desde el tiempo de Juan el Bautista sufre violencia, pero solo los violentos le arrebatan. Los valientes, los de ímpetu, los que están fortalecidos en Dios para poder conquistar en el nombre del Señor. Partiendo de ahí, es Jesús quien da la victoria, ¿no? Es Jesús el que ya dio la victoria. Es cuestión de apropiarnos, es cuestión de avanzar, de creer, es cuestión de entender y ser entendidos en los tiempos del Señor. Y esta historia da como un lineamiento hacia el título de este mensaje, ¿no? El mensaje es el siguiente: sin mente, Señor. Sin mente, Señor. Y es que a veces la mente nos juega malas pasadas. A veces la mente se convierte en nuestro mayor campo de batalla. A veces nuestra mente, al no ser renovada, nos detiene en el propósito, nos trunca el plan de Dios, interrumpe nuestra fe. A veces queremos entender el modus operandi del Señor, y Jesús no es de razonar, Jesús nos lleva a una vida de fe y de obediencia. Y a veces las instrucciones del Señor van en contra de nuestra comodidad, van en contra de nuestras seguridades, va en contra de nuestra razón, y ahí es donde de pronto estamos errando, iglesia. Y aquí hay una iglesia, un pasaje que podríamos decir que es muy apropiado, ¿sí? Podríamos decir que hace parte de ese gran plan de Dios, hace parte de el sueño de Jesús de
de cómo Él nos faculta, de cómo Él nos capacita para esas buenas obras, ¿no? Y bueno, dice la palabra allí en Mateo, permítame aquí un segundito, un pequeño imprevisto. En Mateo, capítulo 14, verso 25 en adelante, está narrando una historia muy conocida para nosotros. Está hablando allí del apóstol Pedro, y está hablando de cuando Jesús camina sobre las aguas, cuando Jesús es en cierta manera impulsa allí a sus discípulos a ver o a cómo iban a enfrentar esa situación que ellos estaban viviendo. Entonces dice allí la palabra del Señor, dice lo siguiente, dice: mas a la cuarta vigilia, o sea, es decir, entre 3 y 6 de la mañana, dice ahí, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Recordemos esto, ellos están siendo en cierta manera probados, ¿no? Es decir, Jesús ya había caminado un tiempo con ellos y Jesús los impulsa a que ellos sean probados en su fe. Esto lo podemos también ver en el libro de Marcos capítulo 6 y en Marcos capítulo 4 uno puede ver más o menos cómo Jesús les explica esto mismo que ellos iban a enfrentar. Y dice así, dice el verso 26, y sus discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Verso 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y ahí en el verso 29 dice que Jesús le respondió, dice: y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, se asió de él, o sea, lo cogió, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es un pasaje muy conocido, sí, pero es una enseñanza, es un tiempo donde ellos están siendo probados, donde ellos están siendo aprobados. Y hay muchas cosas que rescatar ahí. Hay muchas enseñanzas, muchas enseñanzas, pero quiero sustraer 3 cositas ahí relevantes. Una, que nosotros debemos partir de cuál era la profesión de Pedro antes de conocer a Jesús. Y ahí podríamos remitirnos unos capítulos antes, o en otros evangelios narra cómo Jesús alcanzó a Pedro, al apóstol Pedro, o a Simón, ¿cierto? A Simón, el que luego le cambió el nombre a Cefas o a Pedro, ¿verdad? Recordemos que lo hizo con un milagro que es conocido como el milagro de la multiplicación de los peces, ¿no? Y bueno, usted ya sabe cuando Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro, y echa nuevamente la red y dice: Señor, toda la noche he estado pescando, pero si tú lo dices, en tu nombre echaré la red. Y bueno, todo esto sí ya lo conoce, y claramente la profesión de Pedro tenía que ver con eso, con ser un pescador. Quizás el oficio de sus padres era ese, el ser pescadores. Ahora, la Biblia pues no nos estima qué edad tendría el apóstol Pedro cuando conoció a permítame un segundito acá, vamos a verificar acá un tema. 30 segundos.
Bueno. Miremos acá un segundo. Dice que aproximadamente... No, aquí me hablas datos de cuándo posiblemente murió. Bueno, dice que aproximadamente murió hacia el año 67, pero no. Bueno, después miramos el tema de la edad, pero no sabríamos qué edad tendría Pedro. Pero yo le pongo unos, no sé, 25, 30, 35 años aquí, dándole una edad. Y este hombre, pues llevaba todo ese tiempo de su vida pescando. ¿Y por qué quiero hacer referencia a eso de que él estaba pescando? Pues que claramente dentro de su profesión, pues Pedro conocía el escenario. Pedro conocía el mar. Quizás no era la primera tormenta que Pedro estaba enfrentando. Quizás muchas veces se vio enfrentado a olas o a vientos contrarios. Quizás Pedro muchas veces, no sé, hasta el mismo mar pudo haberle volteado su barca, no sé. Usted puede abrir ahí su imaginación hacia todo lo que usted ve concerniente a esa profesión. El que es pescador comprende lo que le estoy hablando, ¿cierto? Como que en cierta manera Pedro conocía la plaza, ¿sí? El lugar de la prueba, el lugar de la prueba. Podríamos decir que dentro de su corazón había una cierta confianza, porque él sabía cómo lidiar con un mar alborotado, ¿no? O como coloquialmente se le dice, ¿no? El mar está picado, sí, el mar está alborotado. Entonces él sabría de pronto cómo afrontar esa situación, ¿sí? Se sentía en su salsa, como decimos acá en Colombia coloquialmente. Y bueno, pues no era nuevo. De pronto, por esa confianza en su experiencia, de pronto tuvo la osadía, ¿no? Y es que a veces, cuando nos sentimos en nuestros lugares de confort, cuando nos sentimos en los lugares que nosotros conocemos, cuando nos sentimos en nuestra salsa, pues confundimos la experiencia con la fe, o confundimos la comodidad con la fe. Y es que cuando todo está saliendo bien, o cuando hay cosas a nuestro favor, es muy fácil creer, es muy fácil decir, Señor, di la palabra, ¿cierto? Entonces podríamos decir que parte de su osadía es eso. Él conocía la cosa, él sabía cómo bajarse del barco, cómo subirse del barco, él sabía todo, porque quizás duró 30, 35 años, los años que sean, trabajando con peces. Entonces él sabía el arte. Lo que pasa es que de pronto su confianza estuvo depositada no en la fe del Señor, sino quizás en su experiencia, en lo que él conocía, en lo que él ya sabía que podría dominar. Él sabía que había olas que se podrían levantar. Él sabía que las tormentas hacían que el mar tuviese más movimiento, ¿no? Ese es el problema a veces de ser un poquito autosuficiente, ¿cierto? Ese es el problema de pronto de que en ocasiones nosotros sorteamos la vida o vamos en la fe cristiana solucionando las cosas en nuestras propias fuerzas, ¿cierto? Esa confianza, es que cuando yo estaba en el mundo, es que yo tuve tantas cosas, es que yo soy, es que yo sí soy un duro, ¿no? No, es que yo llevo tantos años en el Evangelio. No, es que yo llevo tantos años congregándome. Sí, la experiencia. Eso que te da pudor, eso que te da valentía, que te da osadía, la experiencia. Es que no, es que usted no sabe con quién está hablando, ¿verdad? Entonces a veces eso nos puede jugar una mala pasada. La experiencia. ¿Sabe qué me encanta de la vida cristiana? Que no es algo plano, que no es algo que tú sabes cuál es el folleto del otro día. No sé si me hago entender con esta palabra. Lo espectacular del Evangelio es que realmente es como, yo lo digo coloquialmente, ¿no? Pero es como una montaña rusa que todos los días podemos enfrentar, ¿no? Donde hay emociones impresionantes, donde el Señor se glorifica, donde el Señor se manifiesta,
donde nuestra fe es probada, donde podemos ver la manifestación de la palabra de Dios en nuestra vida, donde podemos ver la oportunidad de predicar a Cristo. Eso es algo poderoso. La vida cristiana no es monótona, y eso nos lleva a comprender eso. No podemos partir desde nuestra experiencia, porque muchas veces en nuestra experiencia lo que hacemos es vivir inteligentemente. Y cuando vivimos inteligentemente, entonces la embarramos porque siempre terminamos ayudándole a Dios cuando el Señor no nos está pidiendo ayuda. Entonces sí es muy importante, amados, que usted y yo comprendamos que no es nuestra fuerza, no es nuestra experiencia, no es nuestra sabiduría. El Dios de la Biblia muchas veces colocó a niños a gobernar, de entre esos un niño de 8 años. Eso nos lleva a comprender la grandeza y la soberanía de nuestro Dios. Y a esto también, a entender que los reyes son puestos por Dios, que la sabiduría solo proviene de lo alto y que realmente el que conoce nuestras capacidades, el que conoce realmente lo que somos, es el Señor. Y esto me lleva a entender también un poquito mi posición. ¿Hasta dónde puedo ir? Que la confianza no nos vaya a jugar una mala pasada. La confianza en cosas equivocadas, en fuentes equivocadas. Y eso fue lo que le pasó quizás a Pedro. Permítame verlo de esta manera. Quizás Pedro fue en su experiencia y no en su relación con Jesús. Quizás Pedro se vio motivado y se sintió con ímpetu y con valentía para caminar porque ya conocía la plaza. Pero así conozcas la plaza, simplemente reconoce algo, y es que tú necesitas siempre a Jesús para poder dar pasos firmes y avanzar en tu propósito. No confíes en caballos, no confíes en carros, no confíes en lo que el sistema confía, no confíes en lo que los reyes confían. Confía en el Señor, encomienda tu camino a Él y Él hará. Así que esta es la primera enseñanza que yo puedo ver ahí. Pedro y su profesión. Ahora, cuando tú ves el versículo 30 de ese Mateo capítulo 14, verso 30, dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Yo no sé por qué, pero a mí me parece increíble ver cómo a veces cuando nosotros como personas creemos ser alguien en la vida, o tener una posición correcta, o tener una posición en este sistema, y conocemos de Jesús, como que el Señor rompe todos esos esquemas, rompe todos esos paradigmas y nos enseña que realmente no somos nada. Y eso lo vemos con todos los hombres que conocieron o tuvieron un encuentro con el Señor. Pudimos verlo con Moisés, muchas veces lo he mencionado, ¿no? 40 años que él creía que era alguien, luego 40 años Dios demostrándole que no era nada. Y de pronto esto era la parte donde Jesús quería mostrarle a Pedro que no era nada. Y que en sus fuerzas y de pronto en su experiencia no iba a poder solucionar nada. Que sencillamente había una fuente de la cual podía venir en ese momento ayuda. Y quizás esta palabra es para ti que me estás viendo hoy. ¿Cuánto llevas intentando solucionar tu vida? ¿Cuántas puertas has golpeado? ¿Cuántos planes te ha tocado como tachar, no? Plan A, fallido. Plan B, fallido. Plan C, fallido. Fuerte eso, ¿no? Bueno, de pronto es la manera en que el Señor permite que nos demos cuenta que sin Él no somos nada. Y que lo necesitamos para poder salir del embrollo, de las olas que se levantaron, de la situación que para ti no hay esperanza, de la situación en la que tú crees que no hay salida. Bueno, te tengo una noticia. Estás en el momento perfecto para reconocer que sin el Señor no tienes, no hay esperanza. Sin el Señor no hay nada. No hay nada. Tú tienes que comprender, tú que estás viendo este mensaje, que el Señor te apartó, te guardó y te ha venido hablando durante toda tu vida para que tomes una decisión. Quizás este es el momento de reconocer que no vales nada y que es necesario que alguien te dé un valor. Y ese valor es Jesús.
De pronto nos pasa como a Pedro, ¿no? Su última alternativa fue decirle, Señor, sálvame. Quizás tú estás hoy así diciendo, Señor, sálvame. O sea, no hay otra salida. No hay otra salida. Y la única salida y la más efectiva es Jesús. Así que rinde tu vida, rinde tu corazón. Reconoce al Señor. A mí me encanta ese pedazo porque vemos cómo Pedro pasó de su propia confianza en su experiencia a realmente anclarse en alguien que le producía fe. Y ese era Jesús. Ese era Jesús. O sea, él se ve hundiéndose, él se ve sin esperanza y dice, Señor, sálvame. Yo no sé usted, amado, pero yo hice lo mismo cuando me vi hundiendo, me dije, Jesús, sálvame, ya no hay nada más que hacer. Ya no sé qué hacer. Entonces ahí fue cuando yo levanté mi mano y le dije, Jesús, sálvame, Señor, sálvame. Bueno, hoy sería un buen día para que tú tomes esa decisión y para que rindas tu vida al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero mire esto tan tremendo. Uno, pues Pedro inicialmente quizás confió en su experiencia. Dos, él tuvo una transición, ¿no? Él primero confió en su fuerza, pero después se dio cuenta que no era la fuerza de él, sino la del Señor. Es decir, a Pedro no le faltó fe. Pedro no le faltó fe en quien debía creer. Pedro creyó en el que tenía que creer. Si Pedro no hubiera creído en Jesús, no le hubiera dicho, Señor, sálvame. Sino sencillamente de pronto empieza a nadar o se mete debajo de las olas. Bueno, no sé, imagínese lo que quiera. Pero lo que quiero decirle es, él puso su confianza en quien debía colocarla. Él extendió su mano y dijo, Señor, te necesito. Te necesito. Pero aún así se hundió. Pero aún así se hundió. Y uno podría decir, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Si él confió en Jesús de Nazaret, en medio de la adversidad, en medio de ver que la ola se levantó, en medio de la tormenta, si creyó en Jesús, ¿por qué se hundió? ¿Por qué se hundió? Ahora, Pedro realmente vemos que dudó, porque Jesús se lo dice en el verso 31, dice, al momento Jesús extendiendo la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Entonces, ¿de qué dudó Pedro si él le dijo, Señor, sálvame? ¿De qué dudó Pedro? Ahora, claramente, Pedro no dudó de su profesión, porque si no, no hubiera dicho, Señor, envía, di que vaya a donde estás tú. O sea, di la palabra para que yo pueda caminar sobre las aguas. Yo conozco esta plaza, lanza la palabra, yo soy el que voy a caminar sobre las aguas. Él no dudó de eso, él tenía una seguridad ahí. Él no dudó de Jesús como lo acabamos de ver. Entonces realmente, ¿de qué dudó? Si Pedro conocía el arte de su profesión, quizás no era la primera vez que se enfrentaba a eso. Entonces, ¿de qué dudó Pedro? ¿De qué dudaría Pedro? ¿Qué se le puede venir a usted a la mente allá, estimado oyente, estimada persona que está allá con su celular o en su Smart TV viéndonos? ¿De qué podría haber dudado Pedro? Bueno, hoy quiero decirle de qué dudó Pedro. Pedro dudó de sí mismo. Se lo voy a repetir otra vez. Pedro dudó de sí mismo y de la palabra que el Señor había dado. Eso es algo que nos lleva a reflexionar, amado. Algo que de pronto nos sacude. Quizás la palabra de Dios hacia tu vida ya está dada. Quizás estás en el momento de la tormenta. Pero hoy es un buen día para reflexionar y pensar en esto. Mira, Jesús es el autor y consumador de la fe. Cada una de las palabras que el Señor ha dado ha tenido cumplimiento. Ahora, piensa un momento en qué palabra Dios te ha dado para la situación que tú estás viviendo. Entonces, si el Señor ya dio la palabra, si Él ya dio la victoria, si Él ya confió que tú saldrías de esa situación,
La pregunta es, ¿por qué dudas de ti mismo? ¿Por qué dudas de ti mismo? ¿Por qué dudas de la palabra que ha sido puesta sobre tu vida? La promesa que Dios ha depositado sobre tu vida es una promesa poderosa y que tendrá cumplimiento porque ha salido, escúchame esto, de la boca de Dios para tu vida. Para tu vida. O sea que a Pedro lo que lo hizo hundir fue su incredulidad en sí mismo y en la palabra que Dios le había dado a él. Hoy es un tiempo para levantarnos y creer, amado. Hoy es un tiempo para entender cuál es el modus operandi de Dios en este tiempo. Quizás estás en medio de una situación difícil, quizás estás en un momento donde le dices al Señor, no entiendo, no comprendo. Señor, me siento como Pedro, siento que me estoy hundiendo, siento que no puedo más, siento que no hay salida, siento que las olas crecen. Bueno, el Señor te dice, yo ya di la palabra, camina porque la fe te corresponde a ti. La palabra que fue dada está para que tú camines sobre las aguas, pero tú decides si caminas o si te dejas hundir. Quiero invitarte de donde estás a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias, gracias. Jesús, gracias, gracias por este tiempo, gracias por la palabra, Señor, que ha sido derramada en nuestros corazones. Padre, y fortalece a aquel que en este momento se encuentra confundido, que quizás, Padre, los vientos son contrarios, Señor, que quizás sienten que se hunden, Padre. Aquellos que dicen, Señor, siento que no puedo más. Bueno, el Señor te dice, es necesario creer en la palabra que he depositado en ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús cae a tierra, Padre, todo lo que no permite ver tu gloria. Padre, todo hostigamiento del enemigo hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús cae a tierra, Padre. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, Padre, mostrando el camino correcto, la senda correcta, Padre. Que seas abriendo nuestros ojos, Señor, como lo hiciste con Eliseo, Padre, y que podamos ver esos carros de fuego que, Señor, has dispuesto para cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por las vidas que están siendo, Señor, tocadas hoy por esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amado, muchas gracias por estar allí, conectado a través de todas las plataformas, a través de Radio Honra. Y bueno, quiero orar y bendecir a cada sembrador, a cada vida que ha dispuesto su corazón para sembrar en este ministerio, que ha propuesto en su corazón sembrar, dar una semilla en esta iglesia. Hoy quiero bendecirle, orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la obra de las manos, Señor, de todo aquel que siembra, Señor, en este ministerio, Padre, creyendo que cada semilla que entra, Señor, Padre, es multiplicada, Padre, por ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado, muchas gracias, bendecirle, recordarle, mañana 7 de la noche, nuestro tiempo de conversatorio, sábado, todas las actividades para las jóvenes, y bueno, domingo, 9 de la mañana, para que usted esté allí en nuestra casa, Misión Integral Vasos de Honra. Dios les bendiga y Dios les guarde. Si tienes un motivo de oración, te invitamos a que nos escribas a la línea WhatsApp 300-217-1227.